constitución de 3 escuelas psicológicas. La escuela de la psicología, o sea, el estructuralismo, ella utiliza la fisiología para poder conocer la conciencia y de esa manera poder estructurar la mente. Ella utiliza 2 principios teóricos, los cuales son la psicofisiología y la estructura de la mente. La psicofisiología estudia una reacción física que puede ser visual, auditiva o de tacto, etc. Y esa la toma y hace una respuesta emocional. ¿Sí? La estructura de la mente, lo que ella hace es estructurar nuestra mente, para ver cuál parte de nuestra mente está reaccionando con respecto a ese estímulo fisiológico. Y de esa estructuración de la mente se derivan 3 elementos mentales, que son la sensación, las imágenes y los sentimientos. La sensación, como les explicaba aquí, la sensación es al estímulo de algo fisiológico externo. Cuando tenemos algún estímulo fisiológico externo, inmediatamente nuestra mente va a generar imágenes con respecto a eso. Y esas imágenes nos van a llevar seguidamente a un sentimiento o una emoción. Ejemplo, en esta sensación, la sensación, no sé, de un pinchazo o una sensación del olfato. Puede ser, por ejemplo, que estamos oliendo algo de comida, ¿sí? Por ejemplo, un flan. Entonces, cuando percibimos el olfato de ese olor, nuestra mente inmediatamente nos produce una imagen de esa comida, ¿sí? Y esa imagen nos va a hacer un sentimiento que puede ser de hambre o de agrado. El estructuralismo maneja 2 características. La prioridad a lo cognitivo, que es la forma en la que procesamos y almacenamos la información en nuestra mente. Mentalismo. El mentalismo es la forma en positivo que vemos, sentimos las cosas. Y la introspección es la forma en la que nos autoevaluamos para ver la reacción o nuestros estados emocionales. El doctor Boom, alemán, él en 1871, él fundó el primer laboratorio psicológico. Y el científico Comte era un francés y él hizo un gran aporte al estructuralismo, que fue la introspección, darle prioridad a la introspección, ya que en base a ella se modifica la experiencia. La segunda escuela psicológica es la funcionalismo. Ella es lo opuesto a la estructural que vimos hace un momento. Ella se basa en los conocimientos psicológicos aplicados a la vida cotidiana. Ella tiene como principio teórico la conciencia y los procesos mentales. Es comprender cómo la conciencia y los procesos mentales pueden ayudar al ser humano a adaptarse. O sea, comprender cómo la conciencia y los procesos mentales ayudan al ser humano a adaptarse. Las características son la conciencia y la utilización de funciones. Estas 2 lo que quieren conseguir es que el ser humano, con sus propios recursos, logre adaptarse a su medio. La aplicación de funciones. Ella utiliza aplicación de funciones de conocimientos psicológicos. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que quiere es que apliquemos los conocimientos psicológicos a nuestra vida cotidiana. Y el principal exponente del funcionalismo es William James, estadounidense. La tercera escuela psicológica es la Gestalt. Ella, a diferencia de las 2 anteriores que acabamos de ver, ella dice que en sí mismo un todo. Y tiene como principio teórico las imágenes. ¿Qué quiere ella en las imágenes? Que las imágenes sean percibidas en sí mismas como estructuración o configuración. El objeto de estudio de la Gestalt es el todo del fenómeno psicológico. El todo del todo, los objetos de estudio de las escuelas anteriores. Las 2 principales características de la escuela psicológica Gestalt es tomar conciencia o darse cuenta. Y el aprendizaje por ir, que es conocer, hacerse consciente de prueba y error. En esta escuela psicológica tenemos 2 principales exponentes, que es Marx, el filósofo alemán, y Wolfgang. Tenemos 2 principales exponentes, que es Marx, el filósofo alemán, y Wolfgang, el filósofo de Taller. Buenas tardes, mi nombre es Alba Lucía Villamizar González. A continuación voy a hablarles de la escuela psicológica, el conductismo y el cognitivismo. Bueno, el conductismo en el área de psicología empezó a desarrollarse a mitad del siglo XX. Se desarrolló principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica y también se desarrolló en otros países. El conductismo es una corriente que estudia principalmente la forma del comportamiento humano, observable y objetible. Tiene como objeto la predicción y el control de la conducta. Bueno, esto alude a cosas, movimientos musculares, los sentidos, el lenguaje, o sea, que sean observables, que se puedan ver.
Bueno, los principales exponentes del conductismo fueron John Watson, él fue un psicólogo americano, considerado el fundador de la psicología, y Skinner Bandura. La influencia del conductismo en la psicología, bueno, influyó de manera positiva, ya que sustituyó la concepción mecánica de la relación estímulo-respuesta por otra más eficiente. También introdujo el método experimental para estudio de casos individuales. También demostró que mediante el conductismo se puede ayudar a resolver problemas psicológicos de diversos casos. El cognitivismo surgió a finales del siglo XX. Es una corriente de la psicología que estudia los procesos cognitivos inobservables, o sea, los que no podemos observar a simple vista, y determina la relación que existe entre ellos y la conducta observable. Bueno, en resumen, es como la mente interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Se relaciona con la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, un ejemplo sería de la psicología cognitiva, sería por ejemplo el aprendizaje más efectivo si el maestro distribuye mejor la información a fin de no exceder y que de pronto colapse los recursos cognitivos disponibles a los alumnos. Los principales exponentes del cognitivismo fueron Mayer Gallenter y Freeman Fudor. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lady Joana Herrera Vera, del grupo 1B del primer semestre de la Escuela Normal Superior Nocaña. Bueno, les voy a hablar sobre el tema de la psicoanálisis, ¿sí? Entonces, el psicoanálisis fue fundado por el médico Sigmund Freud en 1856-1939, de Viena, Australia, especializado en el tratamiento de problemas del sistema nervioso. El psicoanálisis es el estudio y tratamiento terapéutico de los trastornos psicológicos, de la estructura y el funcionamiento de la psique a partir del inconsciente. El psicoanálisis se basa en 4 principios fundamentales. Está el primero, que es el inconsciente, la supresión, el conflicto y la pulsión. Por tanto, las acciones de nuestra mente, según Freud, son el resultado de un conflicto entre fuerzas opuestas entre sí. Bueno, que el psicoanálisis es investigar aquellos contenidos psicológicos permaneciendo en una etapa inconsciente que afecta el comportamiento y la personalidad de los sujetos, que se manifiesta en la forma de ansiedades, sueños y gracias. Bueno, ¿eso en qué consiste? Consiste en la terapia psicoanalítica que se lleva a cabo sobre la base de la asociación libre, es decir, libremente lo que está pasando por la mente, e incluso si se puede parecer sin un sentido. Gracias a este método, el analista puede sacar a la luz las razones que determinan los inconscientes, el comportamiento del paciente, estableciendo una conexión entre el síntoma que sufre entre las cosas que dice. ¿Por qué se realiza? La terapia psicoanalítica está dirigida a la toma de conciencia por parte del sujeto de sus procesos inconscientes, con la consecuente curación del síntoma neurótico que se lleva de ellos. Sin embargo, el psicoanálisis no se dirige a los pacientes con trastornos mentales, puesto que se trata de eminentemente un poderoso medio de investigación, ¿sí? El paciente ideal no solo tomará conciencia de los mecanismos inconscientes que se han generado el trastorno, sino que adquirirá una disposición positiva para trabajar en sí mismo. Bueno, el otro subtema que le voy a hablar es sobre el humanismo, ¿sí? Bueno, el humanismo apareció a mediados de los años 50 y es llamado por Abraham Maslow, ¿sí? Que es la tercera vía de la psicología, ya que igualmente al conductismo y al psicoanálisis. Entonces, de acuerdo a la perspectiva humanística, la función esencial de la psicología es lograr que la persona desarrolle todas sus habilidades, se autorrealice, que se acepte tal como es, ¿sí? Y actúe conforme a sus vocaciones y a sus deseos. Entonces, de acuerdo a Maslow, para conseguir el desarrollo personal, los seres humanos deben conseguir una jerarquía, ¿sí?, de necesidades que estableció mediante el estudio de personas a quienes admiraba y consideraba autorrealizadas. Entonces, ¿qué es el humanismo? Es un movimiento que participa de algunas características comunes. Ejemplo, como el hombre que es autónomo y responsable de las condiciones que toma para su desarrollo personal. El segundo, la psicología, que debe estudiar al individuo de forma global, ya que los pensamientos y los sentimientos son acciones humanas que forman todo un integrado, ¿sí?, como un conjunto. El tercero sería la vida humana, se desarrolla en un contexto interpersonal. Podemos decir que la búsqueda del sentido de la existencia y los valores humanos, que son aspectos fundamentales para el ser humano. Entonces, por cuarta y última, la función de la psicología. Bueno, ¿cuál es la función como tal? Es ayudar al ser humano a la plena realización de sus potencialidades. ¿Sí? Como tal, el surgimiento de la psicología ha sido una larga batalla para los conceptos como tal. La psicología, la humanística, consiste en el conjunto de observaciones como ser, deseo y yo creativo. Entonces, como tal, les hablé acerca del humanismo y esto sería todo por hoy. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María José Méndez del grupo 1B. Estoy aquí para exponer 3 de las escuelas psicológicas. La primera es el constructivismo.
que como su nombre lo indica, se trata como de construir. Pues las personas construyen su idea en base a sus vivencias y su interacción con el entorno. Su principal objetivo es estudiar cómo la mente humana asimila y organiza lo aprendido y lo asocia a lo vivido. Sus principales características, por decirlo así, es que a veces son de entorno social o, por decir, genético, o a veces ambas. Sus principales expositores son Jean Piaget, Lev Vygotsky y David Ausubel. La segunda escuela, la sociocultural. Esta se basa en que todo aprendizaje tiene mucho que ver en el ambiente en el que crece una persona. El objeto de estudio de esta es explicar la acción humana basándose en su entorno familiar, social, cultural, institucional e histórico. Sus principales características es que, como ya lo he dicho antes, se basa mucho en su recorrido, en su crecimiento e interacción en la sociedad. Y su principal exponente es Lev Vygotsky. Para terminar, tenemos el balance. El balance, como su nombre no lo indica, es como asociar todas estas escuelas, utilizarlas, ya que se sabe que cada una es diferente y tiene enfoques diferentes y límites diferentes, pero algunas se relacionan y pueden ir de la mano para funcionar mejor. Eso es todo, muchas gracias.